Bueno, señores, ayer hablábamos de este informe de UNICEF, la pobreza en niños, niñas y adolescentes en la Argentina reciente, aportes desde un abordaje cuantitativo y cualitativo. Está en línea Sebastián Weigreis, que es especialista en inclusión social y monitoreo de la UNICEF justamente. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola Eduardo, ¿cómo te va? Gracias por el... No, por favor. ¿Nos podría hacer un resumen de esto, de este informe? Sí, a ver, es un informe que nosotros venimos ya haciendo hace varios años, desde 2016, y donde básicamente hay cuatro resultados que destacamos. El primero, que tiene que ver con la pobreza por ingresos, la pobreza monetaria. Está basado en estadísticas oficiales, en estadísticas del INDEC. En la actualidad estamos hablando de que aproximadamente el 51% de los niños, niñas y adolescentes están en situación de pobreza. Esto es más o menos casi 7 millones de niñas y de niños. Y que se mantienen niveles persistentemente altos. Hay un segundo componente que tiene que ver con las privaciones de derechos, es decir, nos olvidamos de lo monetario, nos centramos en el acceso al agua, al saneamiento, a la educación, a la protección social. Este es un indicador que por suerte viene bajando, pero todavía está en niveles elevados. No depende tanto de la inflación, del ciclo económico. Estamos hablando de casi 4 de cada 10 chicos que están en situación privados de al menos uno de estos derechos. Y finalmente, el tercer resultado es que si unimos ambos universos, si unimos la pobreza monetaria y la pobreza por derechos, es lo que se conoce como la pobreza multidimensional. Y ahí es donde quizás tenemos la situación más preocupante, porque hay niños y niñas que están privados por ambas situaciones, es decir, que están privados, viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan y además tienen privados algún derecho. Entonces, si sumamos todo ese componente, estamos hablando de que 2 de cada 3 niños, el 66% aproximadamente, o tiene privaciones monetarias o está privado en alguno de los derechos. Y finalmente, la intersección de estos mundos, que sería como el núcleo duro de la pobreza, que son aquellos que están privados por ingresos y al mismo tiempo privados en el acceso de los derechos, es más o menos el 28%. Son unos 3 millones de chicos que sería este núcleo duro de pobreza muy estructural que tenemos hoy en Argentina. Una pregunta, cuando usted habla de pobreza de acuerdo a los derechos, ¿a qué se refiere? ¿A no tener cloacas, una vivienda digna, una calle asfaltada? A no vivir hacinado, Claro, a vivir lejos de un basural o de una zona inundable, claro. a acceder a la educación, a acceder a la asignación universal por hijo, depende del criterio, pero básicamente acceder a todos los derechos que están consagrados en la Convención de los Derechos del Niño, en la Constitución, etc. ¿Ahí cuánto hay? ¿3,5 millones de chicos, más o menos? 3,5 millones de chicos que están privados por ambas situaciones. Ah, por ambas situaciones. Por ambas situaciones, que, por ejemplo, viven en una situación de hacinamiento o en una casa con una tenencia insegura, donde el techo, el hábitat no es el adecuado, o no van a la escuela, y también en un hogar cuyos ingresos los sitúa por debajo de la línea de pobreza. Esta quizás es la situación más compleja donde ambos mundos interactúan. El problema que estamos observando también es que, y hablamos muchísimo de generación de empleo, es que el 90% de los hogares hoy que están en situación de pobreza tienen un papá o una mamá que está trabajando. El problema es que gran parte de estos hogares, la inserción laboral de los adultos ocurre en la informalidad, con lo cual hoy por hoy tener un empleo no asegura la salida de la pobreza. O sea, es gente que vive una changa, digamos. Que vive una changa, que tiene un trabajo informal. En negro, claro. O sea, esa gente no tiene una paritaria, no, se las arregla como puede.
Esto hoy es la característica central de la pobreza en Argentina. Papás y mamás que en los últimos años se mueven en la informalidad laboral. Tengamos en cuenta que desde 2016 a 2022 el empleo asalariado registrado aumentó un 4%, mientras que el cuentapropismo y las actividades no registradas aumentaron un 25%. Claro, es una locura. Ahora, cuando usted habla de todo ese universo, ¿de cuánta gente de carne y hueso estamos hablando? Más allá de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuánto es ese universo? Se muteó, me parece que lo hemos perdido, ¿no? No lo escucho. Está muteado, perdón, Sebastián. ¿Ahí me escuchás? Ahora sí. Perdón. Le preguntaba por todo ese universo, ¿cuánta gente es? A ver, el universo completo de pobreza en todas sus dimensiones es de 8.8 millones de niñas y de niños hoy en Argentina. Niños, ok. ¿Y mamá y papá? Bueno, en cada uno de sus hogares hay un papá, una mamá, digamos, básicamente ya es un número mayor. Estamos hablando de varios millones más, si incluimos papá y mamá. Y donde efectivamente la informalidad, y si a esto le sumamos cuestiones vinculadas a la falta de recursos, genera situaciones de inseguridad alimentaria, genera una condición a ver, yo hoy sacaba una nota donde hablaba de la persistente frustración de la pobreza, que es una pobreza duradera, que persiste en el tiempo, y que en un año electoral, y esto es un poco lo que estamos planteando de UNICEF, de poder generar los consensos para que esto sea una prioridad número uno en la agenda política. Totalmente. Que logremos el consenso, que logremos el presupuesto, que logremos justamente los consensos básicos para que erradicar la pobreza sea la prioridad número uno. Obviamente hay restricciones fiscales, hay restricciones de todo tipo, pero creo que a través de consensos claros podemos lograr estos objetivos. Gracias, Sebastián. Un abrazo grande como siempre. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias. Willy, ¿podemos completar? Sí, el problema que tenemos es siempre a futuro con todo lo que está pasando en materia de precios, ¿no? Recordábamos que en el arranque del programa, Eduardo, consignábamos que 7,2% subió la canasta básica en enero, entonces con ese porcentaje de aumento, por más que des ayuda social, incrementes el gasto, planes, etcétera, etcétera, se lo devora en días. Totalmente. Se lo devora en días. De hecho, la inflación te come todo. Te come todo. Y la verdad que mientras no veamos un plan serio para contener el aumento de los precios, digamos, va a seguir lamentablemente estos indicadores reflejándose y agravándose. De hecho, recientemente el ministro Massa anunció que amplía el espectro de las asignaciones familiares. El tope que había en ingresos era de 158.000, ahora pasa a 404.000 pesos. Va a implicar un gasto desde el Estado adicional de 4.000 millones de pesos por parte del Tesoro. La medida va a alcanzar a 600.000 trabajadores a través de este incremento en el tope para el cobro de las asignaciones familiares y indirectamente a 900.000 chicos en la Argentina. De vuelta, la inflación, si no se contiene, si no hay medidas serias para contener la inflación, realmente vamos a tener que repetir este tipo de medidas que no alcanzan. De vuelta, hoy YPF subió las naftas 4%, se vienen aumentos constantemente, tenemos el tema de la carne que todavía no ha impactado a pleno, tenemos también atrasos en tarifas, es decir, digamos, hay todo un contexto que alimenta estas expectativas de una inflación de 100% en este 2023. La inflación es una cuestión monetaria, ¿no? Sí. O sea, esto, sí. Digamos, la maquinita de esto sí. Tiene que ver con la inflación, exactamente. ¿no? Ok. Hoy alguien me decía, para darse cuenta de la cantidad de billetes que están en circulación, lo que provoca la alta inflación, exacto, te tenés que fijar en un detalle, en este billete. Y ese detalle es esto. Sí. Tiene un número, el billete tiene un número de serie,
pero ya tiene 2 letras. No le alcanzan los números. No le alcanzan los números y ya tiene 2 letras. Esta es EA, no sé si se ve. Sí. EA. Y mostrame otro. A ver si alguno empieza con G o con H. Tiene un montón. Claro, es como las patentes de los autos, ¿viste? La patente de los autos también pone letras. Es que no alcanza. EA. Mirá, acá encontré una GA. Uy, uy, uy. Entonces, tal cual, es como las patentes de los autos. Sí, claro, porque si no... El código alfanumérico. Claro, porque números tenés 10, ¿entendés? Y letras tenés arriba de 20, que yo no me acuerdo, pero tenés arriba de 20. la mezcla entonces, de todo. Después va a una llegar un combinación. momento La en que combinación las 2 te- letras no te van a alcanzar, van a necesitar una tercera La letra, letra. porque ya una letra no te alcanzó, 2 no, y ahora le vas a tener que agregar una tercera. Esto es ahí te das cuenta la cantidad de emisión que hay en la República Argentina. Solamente con ese detalle. Gracias por el préstamo, casi me lo quedo. Por favor, señor. 3 lucas me venían mal. Decí que es bajo. Mucho no vas a hacer con 3.000 pesos igual No, tampoco. la verdad. No, pero... Pero algo es algo, todo suma.